tardes, amigos de Chévere Dogs. Bienvenidos a Seminarios Online, una nueva edición, un nuevo capítulo de esta serie de seminarios que nos tiene encantados y atrapados, aprendiendo de la canofilia durante estos tiempos de pandemia. El día de hoy tenemos un tema súper interesante titulado Una mirada matemática sobre las evaluaciones de ejemplares caninos. Un nombre bien interesante, y para esto tendremos al amigo Juan Carlos Sánchez desde Portugal, con el cual estamos haciendo conexión desde ya. Recordemos que el amigo Juan Carlos es juez de la canina portuguesa, de canicultura, y bueno, también es profesor matemático universitario, entre muchas facetas, además de criador y juez especialista de boxers, entre muchas otras cosas que podemos hablar del amigo Juan Carlos, que ya lo hemos conocido en estas ondas virtuales en estos tiempos de pandemia. Como es costumbre en estos conversatorios y en estos seminarios, en la conducción tendré conmigo al amigo Carlos Trejo, reconocido criador y juez también venezolano, el cual siempre nos está aportando mucho en estos eventos caninos virtuales. Bienvenido, Carlos. Saludos, Nelson. Saludos, Juan Carlos. Bueno, hoy otro capítulo de estos seminarios online que está organizando Chévere Dogs. Una mirada matemática sobre la evaluación de ejemplares caninos. Esto es muy llamativo, muy interesante. Siempre que la gente oye hablar de matemáticas, piensa en números integrales, raíces cuadradas, funciones y toda una cantidad de cosas. Sin embargo, Juan Carlos, como buen profesor, será el encargado de explicarnos cómo mezclan las matemáticas con nuestra afición por la canofilia. Así que preparémonos pues para un interesante capítulo que quizás sale un poco de lo tradicional de los seminarios que venimos haciendo, pero que nos llamó muchísimo la atención, y sabemos que de la mano de Juan Carlos iremos descubriendo un mundo muy interesante que tiene que ver con la canofilia. Así que, bueno, Juan Carlos, la mesa está servida. Saludos, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo y muchas gracias por la presentación y por esta oportunidad. Un saludo también para ti, Nelson, y muchas gracias por tus cordiales palabras. Quería enviarle ante todo un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan y que nos están viendo. Un saludo muy fuerte para todos los miembros de Chévere Dogs, y les agradezco esta oportunidad de hablar de dos cosas que me apasionan, que son nuestros perritos, nuestros ejemplares caninos, y la matemática, que bueno, es mi profesión y a la cual he estado ligado ya hace muchos años. Muy bien, entonces, con vuestro permiso, voy a empezar la presentación. La mesa es toda tuya. Muchas gracias. Voy a comenzar con esta imagen conocida de un boxer, y como esta imagen sugiere, las razas caninas, los estándares de las razas caninas, tenemos muchas ideas matemáticas que están asociadas a la descripción que se hace de esa raza. Yo, en verdad, en esta presentación no voy a hablar ni de boxers, ni voy a hablar también de estas proporciones, ni de los ángulos, ni de todas estas ideas que están contenidas en los estándares. Aquí lo que yo pretendo es transmitir algunas ideas que también son ideas matemáticas y que están relacionadas sobre la manera como nosotros miramos a nuestros ejemplares caninos. Muy bien, yo voy a comenzar con un ejemplo, y con este ejemplo voy a intentar transmitir algunas de estas ideas. Como todos sabemos, los estándares establecen algunas medidas para los machos y las hembras de cada raza. En el caso de los boxers, los machos tienen una altura entre 53 y 63 centímetros. Solo esta medida, en el caso de los machos boxers, ya si consideramos un plano en el cual incluimos dos ejes, en un eje colocamos la longitud del ejemplar, que en este caso es un macho boxer, y la altura
de un macho boxer, como podemos ver, solo esta medida, esta restricción que se hace en el estándar, ya establece aquí algunas regiones en este plano que son regiones, digamos, que no son admisibles de acuerdo con la óptica del estándar. Esas regiones están aquí representadas en color rosado. Como está, bien, como está escrito, son los ejemplares con la altura que está fuera del estándar, o sea, fuera de los parámetros del estándar. Muy bien, entonces, como les dije, esto es un ejemplo, apenas un ejemplo académico. Entonces, este segmento que tenemos aquí en color verde es el segmento que representa los ejemplares que tienen la altura y la longitud igual. Esos ejemplares son conocidos como ejemplares cuadrados. En el estándar del boxer se exige que el boxer sea una raza cuadrada. Y por tanto, digamos, este segmento representa los ejemplares ideales, de acuerdo con el estándar, ejemplares machos, con altura entre 57 y 63 centímetros y que son cuadrados. Muy bien, entonces digamos que tenemos, todavía me falta aquí describir esta región, que es la región de los ejemplares, conocidos como ejemplares largos. O sea, que su longitud es superior a su altura. Y que aparece aquí en color amarillo. Esta región que va a aparecer también aquí en color amarillo será la región de los ejemplares conocidos como ejemplares cortos, o sea, ejemplares que su longitud es inferior a su altura. Y muy bien, tenemos entonces el plano. Reparen, fíjense que estamos considerando apenas dos parámetros, longitud y altura. Y tenemos aquello que en matemática es conocido como un espacio. El espacio, en este caso, tiene dos dimensiones, que es, como he dicho, la longitud y la altura. Entonces, ¿dónde estarán representados los ejemplares? Los ejemplares van a estar como puntos en este plano. Muy bien, entonces, digamos que tenemos que este punto representa un ejemplar, un macho boxer cuadrado, aproximadamente 60, 61 centímetros, más o menos. Y digamos que tenemos un macho boxer también cuadrado y con altura dentro del estándar. Vamos a ver entonces algunas visiones que son posibles cuando miramos para este problema. O sea, tenemos que escoger uno de estos dos ejemplares. Y me pueden preguntar, ¿pero por qué escoger entre los dos ejemplares? Bueno, eso pasa todos los días. Todos los días. Una persona que un día decide tener un perrito y que va a visitar un cachorro, va a visitar una camada y quiere escoger un cachorro, pues escoge entre los cachorros, decide quedarse con uno de esos perros, está escogiendo uno entre varios. Y por tanto, las decisiones pasan todos los días. Todos los días. Y por tanto, vamos a mirar, bueno, un criador puede pensar así, como les he dicho, esta no es mi idea. Son cosas que he escuchado y que me parecen razonables, no quiere decir que yo las comparta, ¿no? Si un criador puede pensar lo siguiente: mi perra es de talla mediana y quiero aumentar la talla de los futuros cachorros. Entonces decide escoger un macho para cubrir a su perra y para tener en su idea cachorros que sean un poquito más grandes. Muy bien, me parece una idea razonable. O entonces un futuro propietario, o sea, la persona que visita una camada y escoge un cachorro. Bueno, ¿quién puede pensar así? Me gustaría tener un perro imponente que impresione por su talla. Entonces, escoge aquel que parece más grande. Muy bien, esa es otra visión para escoger el ejemplar grande. O entonces un juez que está juzgando varios machos y dice: los boxers machos deben ser grandes y presentar un claro dimorfismo sexual. O sea, los machos deben ser diferentes de las hembras y por tanto un macho tiene que ser grande, tiene que ser potente y bueno, y decide escoger el ejemplar grande. Como yo he referido ya varias veces, ninguna de estas ideas son mis ideas, pero son todas ideas razonables y que se pueden aplicar para escoger el ejemplar grande, el grande. Y el mediano.
¿cuáles son las justificaciones o los argumentos para escoger el ejemplar mediano? Muy bien, un criador puede pensar así: mi perra es de talla mediana y que el hecho de la perra ser de talla mediana, y yo recuerdo que el boxer es un perro que el estándar dice que es un perro mediano, mi perra es de talla mediana y quiero fijar esta característica, o sea, le parece muy correcto y quiere fijarlo, por tanto, también me parece un argumento válido. O entonces un futuro propietario, una persona que visita una camada y dice, bueno, me gustaría tener un perro de familia para jugar con mis hijos. O sea, es una persona que tal vez no conozca muy bien la raza y que dice, bueno, un perro muy grande no, me gustaría un perro más pequeñito. Bueno, ok. También es un argumento y hay muchas personas que podrían pensar así. O entonces un juez que tiene varios boxers machos y dice, bueno, yo voy a escoger, me parece que los ejemplares deben ser equilibrados y actualmente hay demasiados boxers de talla excesiva, o sea, que están fuera del estándar porque son demasiado grandes. Entonces escoge el perro, el macho de talla mediana. Entonces yo pregunto, ¿cuál de las dos opiniones está correcta? ¿Será que lo correcto es escoger el ejemplar grande? ¿O será que lo correcto es escoger el ejemplar mediano? Y la respuesta es, todas las opiniones pueden estar correctas. Todas son válidas. Todo depende del punto de vista y todo depende de nuestros objetivos. ¿Cómo es eso posible? Bueno, yo tengo aquí un ejemplo matemático. Otro ejemplo matemático que puede explicar lo que está pasando. Digamos que tenemos este sólido geométrico, un sólido geométrico bastante conocido, un cilindro. Para este cilindro podemos mirarlo de varios puntos de vista. Podemos mirarlo aquí, digamos, lateralmente. Y este observador lo que va a ver, ¿qué cosa es? Un rectángulo. Lo que ves es un rectángulo. Pero otro observador, que si lo mira desde arriba, pues entonces lo que ve en este plano inferior es un círculo. Esto en matemática es conocido como las proyecciones. O sea, cuando tenemos un objeto con varias dimensiones, en este caso con 3 dimensiones, y lo proyectamos para otro espacio con menos dimensiones, o sea, perdemos dimensiones, lo que obtenemos es una proyección. En este caso, la proyección puede ser un rectángulo en el plano vertical o puede ser un círculo en el plano horizontal. Y yo pregunto, ¿cuál de estas proyecciones está correcta? Las dos están correctas. Lo que cambia es el punto de vista. Matemáticamente las dos están correctas. Y yo pregunto, ¿será que una está en contradicción con la otra? No, no está en contradicción, porque las dos son parte de la naturaleza del objeto que estamos estudiando. Por tanto, si no tenemos el cilindro, digamos, en nuestras manos, pero estamos estudiando el cilindro, las proyecciones nos pueden ayudar a comprender mejor ese cilindro sin tenerlo en la mano. Pero hay que entender las diferentes visiones, las diferentes características de ese objeto que estamos estudiando. No nos podemos, digamos, concentrar apenas en una de estas visiones porque entonces perdemos la complejidad del objeto que estamos estudiando. Tenemos que entender que este cilindro, cuando lo proyectamos en un plano, perdemos una dimensión. Estamos perdiendo información. Por eso lo que nosotros observamos es apenas una parte de la verdad. No es la verdad toda. Y para comprender aquello que es la verdad, aquello que es la realidad del objeto, tenemos que ir a buscar otra proyección. Tenemos que buscar otra visión. Y a mí me parece que esta idea es muy, muy importante. Y la voy a repetir en varias partes de esta charla. Muy bien, entonces me gustaría mostrar otro ejemplo también sobre esta idea de las proyecciones, que es una idea matemática muy importante. Me gustaría referir el ejemplo de la cartografía.
La cartografía, como se sabe, es la ciencia de hacer mapas. Pero los mapas, ¿qué son? ¿Qué son los mapas? Los mapas son figuras planas, son planos. Y esos planos, ese objeto plano, está describiendo un objeto más complejo, que es la esfera terrestre. O sea, cuando se hace un mapa, cuando se construye un mapa, estamos proyectando la esfera terrestre, que tiene 3 dimensiones, en un objeto más sencillo, que es el mapa, que es un objeto plano. O sea, aquí estamos otra vez proyectando y estamos otra vez perdiendo una dimensión. O sea, los mapas en sí son una parte de la realidad. O sea, no describen exactamente cómo es la esfera terrestre. Y esta es una idea muy interesante, porque todos nosotros utilizamos mapas, que son objetos planos, y eso es para orientarnos, sea en nuestro coche, sea donde sea, o si estamos estudiando en la escuela, sea donde sea. Pero ese mapa que estamos mirando es inexacto, no está correcto, porque no traduce exactamente la realidad como ella es. Y por tanto, esto es una idea muy importante. En verdad, la cartografía es una ciencia muy compleja. En algunos tiempos, digamos, cuando fueron, por ejemplo, los grandes descubrimientos portugueses, españoles, la construcción de mapas era secreto de Estado. Los mapas era algo que se guardaban de manera preciosa, porque nos informaban cómo los caminos, lo que debíamos hacer, obviamente. Pero todos esos mapas están todos errados, no están correctos, son aproximaciones de aquello que ocurre en la esfera terrestre. Para profundizar un poco en esta idea de la cartografía, yo voy a mostrar esta imagen. Yo perdono, pido disculpas por el texto, estar en portugués, pero pienso que se entiende muy bien. Este mapa nos muestra dos maneras de viajar entre dos ciudades, entre Lisboa y Nueva York. Y como se puede ver en este mapa, hay una línea, digamos aquí, violeta o rosada, que es el camino más corto que une estas dos ciudades que se pueden ver aquí en la esfera terrestre, en la parte superior de la imagen. Se puede ver que es el camino más corto. Pero cuando traducimos este camino más corto en este mapa, vemos que es un arco. En contrapartida, hay otra línea que une estas dos ciudades, que es una línea aquí punteada y que es conocida como la línea de Rumo o línea loxodrómica. Es una línea que en cartografía es muy importante porque es la línea en que seguiría un barco si va siempre en la misma dirección. Y antiguamente, cuando los instrumentos de navegación eran muy primitivos, era la manera como los marineros navegaban. O sea, seguían siempre en la misma dirección. Esa línea no es el camino más recto, pero es la manera más sencilla de viajar y que nos da la dirección que debemos seguir para ir de un punto A hasta un punto B. Por eso existía la necesidad de construir mapas de esta manera, como está aquí. Quien descubrió esto fue un portugués. Fue un portugués. De esta manera, o sea, en que las líneas de rumbo constante, que no son rectas, cuando se traducen en el mapa, pasan a ser líneas rectas. Y extra que los mapas son construidos de manera deformada. Ellos deforman la realidad. Así como nuestras visiones sobre algo que no entendemos bien son visiones deformadas. Son apenas una parte de la verdad. Y esto es otra idea muy importante que debemos aplicar a la canicultura. Nuestra visión es una visión deformada, incompleta. No quiere decir que esté equivocada. Quiere decir que falta siempre algo. Y ese algo hay que buscarlo. Así como nosotros también debemos compartir aquello que entendemos y por qué lo entendemos. Muy bien. Entonces, con vuestro permiso, voy a continuar explicando mejor lo que pasa en los juicios caninos cuando se hace la evaluación de los perros. Y esta evaluación es hecha
Puede ser hecha por especialistas como los jueces o los criadores, pero también puede ser hecha por personas que no conocen bien la raza. Y muy bien, el ejemplo con que yo empecé mi presentación era un ejemplo donde teníamos apenas 2 dimensiones, longitud y altura, pero en realidad son muchísimas más dimensiones. Los estándares, como está aquí explicado, establecen una serie de proporciones. Hagamos eso todo, cada uno de estos parámetros en un eje, pues tenemos un espacio multidimensional con muchísimas dimensiones. Y por tanto, cuando vamos a escoger un ejemplar, tenemos que mirar para todos esos parámetros que establece el estándar. Pero también hay que mirar para la salud. Y aquí también hay una serie de parámetros. Por tanto, este espacio, que ya era complejo cuando encargamos otros parámetros, como la es difícil de explicar y que todos los especialistas lo comprenden, pues tenemos un espacio con muchísimas dimensiones y extremadamente complejo. Y muy bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos con este espacio? Cuando tenemos un ejemplar dentro de esta infinidad de parámetros, que ese ejemplar puede ser visto como un punto, como un pequeño punto dentro de ese espacio multidimensional, ¿qué es lo que nosotros hacemos con eso? Pues muy bien, lo exprimimos, de cierta manera lo exprimimos, y ese espacio multidimensional lo transformamos en una recta, en un espacio con una única dimensión. O sea, seriamos los ejemplares, los ponemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y estamos transformando esos puntos que estaban, digamos, inmersos en un espacio multidimensional, los pasamos a una dimensión. Pues muy bien, como yo expliqué hace poco, si cuando pasamos de 3 dimensiones para 2 perdemos información, ¿qué es lo que pasa en la cartografía, por ejemplo? Imagínense qué es lo que pasa cuando nos observamos un fenómeno muchísimo más complicado, con muchísimas más dimensiones, y lo transformamos en una dimensión. Se pierde la mayoría de la información. Y por tanto, esto es muy importante de entender. De mi punto de vista, es algo que debemos encarar con mucha humildad. Nuestra opinión es apenas una pequeña parte de la verdad. Debemos compartirla, debemos explicarla para que nos entiendan, pero también debemos entender lo que los otros ven y piensan sobre ese mismo problema. Esta idea es la que yo acabo de explicar. Los ejemplares están en un espacio multidimensional con muchísimas dimensiones, y ese espacio es proyectado, o como dije hace poco, lo exprimimos y lo transformamos en una dimensión. Por tanto, al hacer esto, perdemos muchísima información, y por tanto nuestras visiones son siempre, por definición, matemáticamente, si quieren, son visiones limitadas, y nadie se debe ofender por esto. Yo, cuando presento un perro, siempre trato de escuchar con mucho respeto la opinión del juez, y también siento que cuando escojo un ejemplar en una exposición, estoy claro que esa visión que yo tengo, siempre le trato de imprimir el mayor número de conocimiento, pero comprendo que es una visión que puede estar, que puede ser que no sea la mejor, o que las personas no estén de acuerdo con ella, porque es una visión, como he dicho, limitada y parcial de una realidad muy compleja. Muy bien, entonces vamos a continuar. Me gustaría dejar aquí algunas observaciones que considero importantes. Perdone si en medio de este texto en portugués, dante algunas observaciones. Cuando un ejemplar es seleccionado, ya sea por un propietario, por un criador o por un juez, involuntariamente ha realizado una operación que en matemática es conocida como proyección. Es lo que he tratado de explicar en esta parte de mi charla. Esa proyección surge naturalmente en muchísimas áreas. Por ejemplo, como he explicado en la cartografía, pero también la idea de las proyecciones aparece, por ejemplo, en ciencias como la acústica. La acústica, una onda sonora, cuando choca con una superficie, una parte de esa onda sonora se refleja,
pero hay otra que pasa a la superficie, pasa, y la escuchamos del otro lado de la puerta, por ejemplo. Aquí hay proyecciones. Hay una parte de la verdad, una que regresa y otra que pasa. Son proyecciones matemáticas. Las proyecciones son aproximaciones de la realidad. Como he puesto el ejemplo sonoro, cuando escuchamos ruido, nos da una idea sobre lo que es, pero a veces no entendemos bien lo que es. Pues exactamente lo que pasa cuando miramos un conjunto de ejemplares, cuando tenemos que escoger. Tenemos una idea de cuál es el mejor, pero esa idea de cuál es el mejor puede cambiar completamente para otra persona. Y puede ser que mañana ya tengamos otra opinión. Muy bien, porque son apenas aproximaciones de la realidad. Pero una cosa es muy importante, y es que las proyecciones son muy importantes para entender la naturaleza del objeto estudiado, pero son apenas, eso que he dicho, son aproximaciones de la realidad. Muy bien. Vamos a continuar con otra. Entonces, si es así, si nunca podemos conocer la totalidad de la naturaleza de lo que estamos haciendo, o sea, si estamos buscando perros, si tenemos que escoger entre esos perros varios, o uno, dos, entonces, ¿cuál es el sentido de hacerlo? Si, como yo he dicho, aquello que vamos a escoger matemáticamente no está correcto. O sea, si puede ser encarado como algo irrelevante, porque otra persona puede escoger otro y otra tercera puede escoger otro. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer esto? ¿Será que estamos todos locos? No, no estamos locos. Y hay otro ejemplo matemático, también un ejemplo histórico, que explica también un poco esta visión, que ahora voy a tratar de explicar en la segunda parte de mi charla. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el peso que tienen las decisiones que tomamos sobre nuestros amigos caninos? O sea, esas decisiones, si son decisiones limitadas, parciales, ¿cuál es el verdadero peso que tienen? Bueno, como les he dicho, voy a presentar un ejemplo histórico que va a responder a estas preguntas que he formulado. Y el ejemplo es el siguiente. Hace cerca de 100 años, 100 y pico de años, en Inglaterra era popular un tipo de concurso. En este concurso, en las ferias de ganado, de cierta manera se rifaba un ejemplar, una vaca, un buey, un toro. Y entonces, ¿en qué consistía el concurso? El concurso consistía en adivinar el peso del toro, la vaca o del bovino que estaba siendo rifado. Y las personas compraban la rifa, o sea, pagaban por eso y tenían derecho a hacer una apuesta. Quien consiguiese adivinar el peso del ejemplar se quedaba con el toro o con la vaca. Y era muy popular este tipo de cosas en la feria. Y entonces una feria en particular fue documentado la siguiente. Hubo 787 apuestas. Por tanto, 787 personas compraron la rifa, hicieron las respectivas apuestas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que nadie acertó en el peso correcto del buey o del toro o de la vaca que estaba siendo rifada. Bueno, parece razonable porque es difícil, ¿no? Es difícil. Pero hubo un matemático que miró cómo los pesos estaban en los billeticos, en esos billetes que han rifado. Pues él recogió todos esos datos y hizo una estadística. El nombre de este matemático era Francis Galton y publicó las conclusiones que él sacó, las publicó en la revista Nature en 1907. Ese artículo fue conocido como Vox Populi, que en latín quiere decir la voz del pueblo, la voz popular. ¿Y qué fue lo que él, entre otras cosas, encontró? Fue que la media de las apuestas era prácticamente
el peso correcto del bovino. Y esto es sorprendente. Fue sorprendente y sorprendió a mucha gente en la época, porque hubo 787 apuestas y nadie encontró el peso correcto. Pero entre todos consiguieron descubrir el peso correcto del buey y del toro. Y esto es la idea que yo quiero transmitir. Está aquí concentrada esta idea. O sea, cuando seleccionamos un ejemplar, nuestra decisión es una pequeña parte de la realidad. Pero esa pequeña decisión también influencia algo más grande. Dentro de poco explicar ese algo más grande qué cosa es. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Bueno, sobre este ejemplo de Francis Galton y del artículo que él publicó, que fue un artículo que tuvo algún impacto hasta los días de hoy. Esta idea de Francis Galton se pasó a conocer como la sabiduría de las muchedumbres. O sea, cuando un número muy grande de individuos toma decisiones sobre algo, pues la decisión colectiva puede ser muy importante. Eso se puede observar en las votaciones o en las bolsas en los mercados, bursátiles. Una idea matemática también muy importante y estudiada. Ok, muy bien. Fue todo. Este artículo, esta idea de Francis Galton, fue una idea que fue bastante controversial desde su inicio. Porque esta idea de que, digamos, la decisión colectiva puede ser excelente, discutible. O sea, porque incluso las muchedumbres se pueden equivocar, ¿no es? Y entonces ya en su época hay una persona que envía una carta para la redacción de la revista y que contrapone algunas de estas ideas. Está aquí el texto original en inglés y hay varias cosas que me gustaría señalar. Él dice que esta decisión colectiva fue tan buena y fue tan acertada porque en realidad la mayoría de las personas que estaban allí, o una buena parte de ellas, no eran, digamos, concursantes ocasionales. Ellos competían frecuentemente y comparaban sus notas, comparaban los resultados y hacían correcciones en los estimados que hacían para el futuro. O sea, estas personas, de cierta manera, eran especialistas en este tipo de concursos. Por tanto, esta visión que ellos tenían sobre adivinar el peso del bovino no era una decisión aleatoria, no, era una decisión de especialistas. Y por tanto, eso explica, como eran muchos, o como era una parte sustancial del público que apostó, explica que la media fuese tan acertada. Y esto es algo muy importante porque cuando tomamos decisiones sobre una raza canina en particular, y esas decisiones son tomadas por el criador, por el juez, pero también por la persona que decide criar o que decide adquirir un cachorro, esas decisiones influencian la evolución de una raza. Si la raza mejora, si la raza empeora, y esas decisiones influencian esa realidad más general. Esa realidad es nuestra decisión colectiva. Es la media, por así decir, entre comillas, de la raza en ese momento. Y por tanto, cuanto mejor sean las decisiones individuales nuestras, cuanto más cerca estemos todos de ser especialistas en tomar esas decisiones, pues tanto mejor será la decisión colectiva, o sea, el estado de la raza a un determinado momento del tiempo. Esto es una idea que me parece muy, muy importante que yo voy a repetir aún un poquito. Muy bien. Entonces, me gustaría en este ejemplo, esto fue un ejemplo, digamos, de un pequeño problema o de un desafío también un poquito matemático
que cuando yo presenté esta charla aquí en Portugal, yo anticipadamente creé esta imagen y la puse en mis redes sociales. Y le pedí a mis amigos que la compartiesen. Y lo que yo le pedí a las personas era que dijesen cuántas bolitas azules había en esta imagen. Y las personas empezaron a responder. O sea, era mirar para aquí y decir cuántas bolitas azules había. Solo esto, más nada. Ok. Y decía, bueno, den un número entre 100 y 1000. Digan, por favor, manden una respuesta entre 100 y 1000. Bueno, yo también hice una estadística. De la misma manera que las personas trataban de adivinar el peso del toro, pues aquí yo también hice una estadística. Y bueno, yo tenía una gran curiosidad en saber qué es lo que iba a pasar. Si las personas iban a adivinar el número de bolitas que estaban allí o no. Bueno, y bueno, los resultados. Bueno, antes de explicar los resultados, me gustaría explicar cuántas bolitas hay en esta imagen. Muy bien, entonces permítanme explicar cuántas bolitas azules hay en esta imagen. La imagen en realidad está formada por varios triángulos. En cada triángulo hay 21 bolitas azules. Perdonen, el texto está en portugués porque estoy utilizando la presentación que hice en Portugal. Pero bueno, se entiende. Hay 22 triángulos. Cada triángulo tiene 21 bolitas. Y por tanto, 22 multiplicado por 21 es 462. Pero bueno, yo soy profesor de matemáticas. Los profesores de matemáticas nos gustan los desafíos. Y nada puede ser así tan fácil, ¿no es? Es que hay aquí algunas bolitas que están escondidas y que no hacen parte de ningún triángulo. Yo me refiero, por ejemplo, a esta, o a esta, o a estas otras dos. En realidad hay 4 bolitas que están aquí escondidas que no están incluidas en ningún triángulo. Y por tanto, en total, hay 466 bolitas. Cuando yo formulé este desafío, aquello que yo pretendía era que las personas me diesen un número, aquello que les parecía que había allí. Y como he explicado, empecé a recibir respuestas y hice una estadística de las respuestas. Pero antes de mostrar esa estadística, voy a compartir una imagen de un grupo de WhatsApp del cual yo hago parte. Es un grupo de WhatsApp de personas que tienen un percurso académico parecido con el mío. O sea, somos todos cubanos, todos estudiamos en Cuba en áreas ya relacionadas con la ciencia. Más tarde, todos en la universidad fuimos para cursos conectados con la ciencia, con las matemáticas, la física. Todos tuvimos ese percurso. Y yo compartí también con ellos, no dije más nada, les compartí el link. Y fíjense lo que ha pasado. Ellos aquí explican, entre ellos llegan, hay uno que encuentra las 462 bolitas y después hay otro que le dice, no, pero mira, y explica cómo es que llega ese número. Pero hay otro que le dice, no, mira, hay 4 que se están escapados y por tanto son 466. ¿Por qué que yo estoy mostrando esto? Es porque esta visión que estamos aquí viendo, este grupo de WhatsApp, es la visión de los especialistas, de los expertos, de las personas que tienen un conocimiento más profundo sobre una realidad. Ellos, desde muy pequeños, desde que eran niños, su cerebro lo formataron para resolver problemas de matemática, desafíos matemáticos, y por tanto, cuando ven esto, lo encaran de esa manera. Y es así que ellos ven la realidad. Así, no es porque ellos sean genios ni nada de eso, porque es así que la ven. Y entonces lo que vemos es la decisión de un experto, de la misma manera que cuando en el ejemplo de Francis Galton, en el concurso en que se estaba escogiendo un toro, había personas que estudiaban eso, lo estudiaban y trataban de ganarse el toro porque así ganaban dinero, ¿no es? Bueno, también en las exposiciones caninas, en el mundo canino, no solo en las exposiciones, los criadores, hay criadores que estudian profundamente, son verdaderos especialistas. Cuando esos especialistas miran la realidad, la ven más profunda.
y tienen una visión que va más lejos. Y por tanto, hay siempre diversas visiones, pero la decisión de los especialistas es muy importante porque es una visión más aproximada. Ellos pueden ir más lejos. Muy bien. Entonces, volviendo a la estadística, esto es apenas una curiosidad. Recibí 1.451 respuestas, la media 563, muy lejos del número correcto, casi 100 unidades. Hubo muchas personas respondieron, por ejemplo, 1.000, que obviamente es demasiado. Hubo personas que lanzaron 500, que es más o menos la mitad. Y bueno, hubo 86 personas que respondieron 462 y 15 que dieron la respuesta exacta. Bueno, esto es apenas una curiosidad. Vemos aquí cómo, en este ejemplo, la mayoría de las personas no era especialista en la materia. Y por tanto, la decisión colectiva no es una buena decisión. Y esto es muy importante. Yo de aquí a poco lo voy a referir en algunas conclusiones. En nuestro mundo canino, es muy importante la formación, la divulgación, el estudio. Esto que, por ejemplo, está haciendo hoy Chevredox con este seminario y el cual yo me orgullo de poder compartir, también es un pequeño paso en ese sentido, en el sentido de profundizar en esta materia, que es una materia compleja. Si no profundizamos, pues nuestras decisiones individuales no serán las mejores y la decisión colectiva no será buena, no será buena. Para mejorar la decisión colectiva, cuando la decisión colectiva de cosas es el estado de una raza, para mejorar esa decisión colectiva, tenemos que mejorar las decisiones individuales. Y eso solo se hace con estudio, con divulgación. Muy bien, continuando con este ejemplo, la media en este intervalo, fíjense que aquí yo simplemente he quitado los últimos 5 y ya mejora un poco. Quitando estos 1.000 que están aquí, que fueron números que fueron lanzados un poco al azar, ya la media mejora un poco. Y si quitamos los últimos 100, pues mejora aún más. O sea, con esto yo quiero demostrar que si de alguna manera a esta persona le explicásemos un poquito cómo es que funciona el tema de descubrir el número de bolitas, pues probablemente iría a mejorar su apuesta, ¿no es? Y la decisión colectiva sería mejor. Y esto es muy importante. O sea, lo que estoy explicando, yo soy profesor, la educación, la formación es extremadamente importante también en el mundo canino. Muy bien. Para también explicar un poco estas ideas, que con esta imagen voy a también resumir un poquito ya mi presentación, aunque no es el final aún. Digamos que tenemos esta preciosa niña que está paseando a este perrito también muy bonito. Y digamos que hay 2 observadores que están mirando el paseo de este perrito. Son estas otras 2 niñas. Y hay una de ellas que cuando ve lo que está pasando, esto es lo que ella piensa. ¡Qué perrito tan lindo! Me encantaría tener uno así. Esta es una visión que la veo muchísimas veces. Cuando vamos a pasear con nuestros perros, tanta gente nos dice, ¡ay, tan bonito! O entonces, ¡qué grande! ¡Qué maravilloso! ¡Qué potente! Es la visión, una visión sin querer ofender, sin querer, digamos, es una visión superficial. Visión superficial. Pero hay visiones como esta. Otra niña, mira para aquí, esta niña obviamente conoce la raza y dice, uy, precioso, ejemplar típico, tiene una buena inserción y porte de la cola y también una buena inserción y porte de las orejas, tiene excelentes proporciones del cuerpo y de la cabeza. Esta niña obviamente ha estudiado el estándar, no es el primer perro de esa raza que ella ve, sabe cómo compararlo. O sea, esta visión es una visión de un especialista. O sea, aquí están dos mundos. Estos mundos frecuentemente son mundos paralelos que no se tocan. Lo mismo puede pasar cuando en una misma raza tenemos, por ejemplo, una raza de trabajo, como es el boxer. Tenemos las personas que miran
para el boxer desde el punto de vista de la conformación canina, de la corrección morfológica. Y está correcto. Miran para el estándar, para los parámetros, y está muy correcto eso. Pero hay otras personas que miran para el boxer como un excelente perro de trabajo y lo miran desde ese punto de vista. Y yo me pregunto, esas dos visiones son dos visiones del mismo objeto, de la misma raza. Y muchas veces, lamentablemente, son visiones paralelas que no se tocan de la misma realidad. O entonces, como hemos hablado un poquito antes de empezar mi presentación con Carlos, en la raza boxer existen diferentes líneas, las líneas europeas y las líneas americanas. Son visiones también de una misma raza, visiones que muchas veces son paralelas y nos encapsulamos en cada una de ellas, cuando de mi punto de vista, humildemente, me parece que no es lo más correcto. Lo más correcto es esto. Debe existir una comunicación. Estas visiones que nosotros tenemos o que otra persona tiene sobre aquello que estamos estudiando son todas válidas. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos comunicar. Cuando yo explico lo que me parece, lo que yo estoy observando, le estoy dando la oportunidad a mi compañero que entienda lo que yo veo, pero inmediatamente tengo que callarme y escuchar lo que me va a decir mi compañero, porque mi compañero también tiene una visión sobre esa misma realidad. Y cuando yo lo escucho y trato de entenderlo, también aprendo sobre el objeto que estamos estudiando. No podemos olvidar el ejemplo del cilindro o el ejemplo de la cartografía. Cuando nosotros miramos para un conjunto de ejemplares y escogemos uno, estamos escogiendo estamos proyectando un espacio multidimensional en una dimensión. Estamos perdiendo información. Por tanto, nuestra visión, como yo dije al inicio de mi charla, es una visión limitada. Es una visión una visión que nos da un fragmento de la realidad. Pero es muy importante porque ese fragmento nos da una idea de cómo es la realidad. Así como también es importante la idea de mi compañero o de los otros compañeros. Son todas visiones y las necesitamos todas para entender esos objetos. Algo muy importante es la decisión colectiva que tomamos todos. Si nos encapsulamos en nuestras ideas, pues entonces estamos perdiendo sistemáticamente una parte de la realidad. Y esas decisiones acumuladas van a influenciar la decisión colectiva, que es el estado de la raza. ¿Cómo es que la raza está? Y si queremos que la raza mejore, tenemos que entre todos contribuir para que la raza mejore. ¿Y eso cómo lo hacemos? Compartiendo nuestras ideas, tratando de entre todos entender qué es lo que hay que hacer para mejorar una raza en particular, para preservar lo que nuestros antepasados nos dejaron. Son verdaderos tesoros genéticos. ¿Cómo los preservamos? ¿Cómo los mejoramos? Si yo me encapsulo en mi idea, no voy a entender lo que está pasando. Es una idea matemáticamente, estamos limitando algo que es mucho más vasto a una parte de la realidad. Aunque sea nuestra realidad, es apenas una parte de la realidad. Muy bien, y para concluir, me gustaría dejar una imagen. Entonces, me gustaría compartir este ejemplo que en realidad es el ejemplo de una película. Me gustaría citar algo que me pasó a mí cuando era muy pequeño. Estaba en la escuela primaria en Cuba, y entonces en esa escuelita había un señor que frecuentemente iba y le ponía películas a los niños. Pero bueno, hay que entender que eran otros tiempos. No había videos ni nada de eso. Eran las películas como antiguamente. Era un proyector y entonces el señor venía con un proyector enorme, venía con las bobinas, de dentro de las bobinas venían las películas. El señor pasaba la película por dentro del proyector. Aquello todo era una cosa fascinante, por lo menos para mí lo era.
y empezaba a proyectar la película. Pero ¿qué es lo que pasaba? Y es que a veces el proyector se trababa y cuando se trababa, o dejaba de proyectar, que la imagen se fijaba, como la luz era muy potente, pues quemaba la película, quemaba el rollo. Y entonces inmediatamente el señor paraba, paraba aquello todo, sacaba la película, la cortaba, la pegaba, la volvía a pegar, la metía dentro del proyector y la película continuaba. Y bueno, ¿por qué yo les pido vuestra paciencia porque ya van a entender por qué estoy diciendo esto todo? Pasado unos días, el señor regresaba a la escuela y traía las mismas películas. Había muchas películas. Y entonces yo me ponía a veces a pensar, hoy voy a descubrir el momento exacto en donde él cortó la película. ¿Eh? Tiene que haber un salto en la película, en algún momento tiene que haber un salto. Pero no, difícilmente yo encontraba que yo no me recuerdo de ver el salto. Y yo no entendía ya cómo era posible. Más tarde, ya cuando crecí un poquito, entendí que las películas estaban formadas por miles de fotografías. Cada fotografía es conocida como un fotograma. Entonces, en un segundo de proyección hay 24 fotogramas, apenas en un segundo. Por eso, en un minuto de proyección hay 24 por 60 fotogramas, o sea, 1440 fotogramas apenas en un minuto de proyección. Y en una hora hay 86.000 fotogramas. Es por eso que si cortamos la película, no se pierde mucha información y la película continúa con una fluidez. Muy bien, ¿por qué estoy explicando esto todo? Que los perros, los ejemplares caninos, nos acompañan desde el inicio de la humanidad. Los perros cuando las tribus, las primeras tribus humanas vagaban por las sabanas, los perros nos acompañaban. Y cuando el hombre más tarde se volvió pastor, o el hombre siempre fue un cazador, pues llevaba a los perros consigo a la casa. ¿Y qué fue lo que hemos observado a lo largo de esta historia entre humanos y perros? Pues hemos visto una adaptación de los perros. Pero ¿cómo es que es posible? ¿Cómo que eso pasó? Bueno, ha pasado porque el hombre fue tomando algunas decisiones voluntaria o involuntariamente, fue seleccionando esos ritos, esos ejemplares. Y entonces, cada vez la adaptación de los perros fue cada vez mejor y fueron surgiendo naturalmente excepcionales perros de pastoreo, excepcionales perros cazadores que ejecutan las diversas funciones en la casa. Tenemos ejemplares que guardan las casas o ejemplares de compañía que nos acompañan en nuestro día a día. ¿Cómo es que eso fue posible? Fue posible con nuestras pequeñas decisiones individuales. Como he dicho, algunas de ellas incluso involuntarias. Esas decisiones individuales todas, cuando las pegamos una después de las otras, pues cuentan una historia. Es una decisión colectiva que cuenta una historia. Y esa historia es una historia maravillosa. Cuenta la historia de esa complicidad que ha existido entre dos especies, la especie humana y la especie canina, que es una historia que va a continuar de una manera o de otra, pero depende de nosotros humanos, depende de nuestras decisiones, cuáles serán los próximos capítulos de esta historia. Es una historia maravillosa que empieza hace miles de años, pero el final o la continuación de esta historia depende de nosotros. Los próximos capítulos dependen de la seriedad, de la sabiduría con que sean tomadas esas decisiones,
del estudio que hagamos de nuestras razas, pero también depende de la comunicación entre nosotros, que todos poseemos apenas una parte de la realidad y no ver. Y bueno, les mando a todos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por esta brillante exposición que nos has hecho, que tiene al final podemos notar un profundo contenido filosófico, que empata o empareja una realidad que quizás la vivimos a diario e individualmente aportamos una cantidad de fotogramas a lo largo de nuestra vida a formar esa gran película que es esta relación que se ha formado entre el ser humano y nuestros grandes acompañantes que son los perros, ¿no? Y que tú de una forma muy interesante, claro, tu experiencia como matemático e investigador, has podido hacer toda una relación desde el hecho simple de lo que es la medición de un perro, un parámetro tan pequeño como ese, que es evaluar el tamaño por el alto de un perro y llevarlo a comparar con lo que es la trascendencia de la vida del hombre y de la vida del perro en este caminar juntos por lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Y eso es muy interesante. Creo que nos va a llevar un tiempo analizarlo y comprenderlo, y me parece que ha sido muy brillante charla para nuestro seminario, que lo que está buscando es eso, pues abrir mentes, generar interés por el mundo canino, y que esto es aplicable no solamente al mundo canino, ¿no? Sino a muchísimas etapas de la vida y a muchas situaciones de la vida. Muchas gracias, Carlos. Eres muy amable. No, definitivamente es un seminario que nos nutre muchísimo esta noche del día de hoy, y que sé que para todos los espectadores que lo han estado disfrutando y que lo van a seguir disfrutando durante todos estos días, será de gran ayuda y gran aporte para nuestras canofilias. Y bueno, en verdad súper agradecido contigo, Juan Carlos, un tema desde un comienzo bien llamativo, y creo que más bien nos abrió muchas expectativas y están más que superadas. Súper agradecido en verdad por todo como nos llevaste al mundo de las matemáticas dentro de la canofilia. Bueno, para mí ha sido un placer, Nelson. En realidad, les agradezco mucho la invitación y esta oportunidad de poder compartir algunas ideas. Ha sido un placer realmente. Sí, fíjate, Juan Carlos, que bueno, lo que comentaba hace unos minutos, ¿no? Internalizar toda esta información, porque de alguna manera, si tú te pones a ver a la larga, haciendo recortes pequeños en periodos muy cortos, que son los periodos como los cuales hemos vivido nosotros en la canofilia. Nosotros hablamos de que yo tengo 20, 25 años en la canofilia, o 30, y otras personas que tienen mucho más tiempo. Sin embargo, cuando tú ves que hablamos de razas que tienen 200 o más años, desde el proceso, o más años desde el proceso en que se conocen de la forma como las conocemos ahora, pues desde que podemos hablar de que a finales del siglo XIX, por decir la raza que hemos nombrado en varias oportunidades el día de hoy, que a finales del siglo XIX ya el boxer empezaba a verse como lo que es ahora, y a pesar de que ha evolucionado y ha variado muchísimo en todo ese tiempo, estamos hablando de un pequeño espacio dentro de todo lo que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Exacto. Y eso es lo que hace realmente muy interesante esta mirada matemática sobre la evaluación de ejemplares caninos, y que evidentemente
ese pequeño espacio o esos 10 fotogramas que nosotros ocupamos dentro de todo este camino, nosotros a veces vemos y decimos que, ponte tú, en la canofilia nuestra, nosotros decimos, en algún momento dijimos, mira, el grupo más fuerte de Venezuela era el grupo Terrier. ¿Por qué? Porque las decisiones individuales de ese colectivo que en algún momento los evaluó con experiencia, que es la experiencia que le da el ser jueces, decía que quizás el grupo Terrier fue el más ganador en ese periodo porque tenía, bajo la perspectiva de esas personas que estaban evaluándolo, el mayor cúmulo de condiciones que los acercaban al estándar ideal, o que esas personas, al exprimir todas esas condiciones que tú habías hablado al principio, los llevaban a decir que esos eran los mejores ejemplares para ese pequeño periodo de tiempo. Esas condiciones van cambiando y esas percepciones van modificándose, ¿no? Y eso es lo interesante que tiene esta charla, que definitivamente te abre un espacio muy grande dentro del cerebro para pensar y para meditar con respecto a este tema. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, muy interesante, muy interesante. Sí, definitivamente es demasiado interesante el tema. Y como tú dices, te deja la mente abierta a seguir y querer seguir explorando mucho más sobre el tema. Así es. En realidad, una persona que adquiere un ejemplar de raza, en sus manos tiene una preciosidad genética, ¿no? Y lo que tiene en sus manos también es el legado que le han dejado otros criadores, como ha referido, de razas que tienen 200 años. Por tanto, 200, 300 o más, cuando yo adquiero ese cachorro de esa raza, por detrás de él hay muchísimas generaciones. Y por tanto, lo que yo voy a hacer con ese cachorro depende del conocimiento que yo tenga. Y por tanto, es por eso que estudiar, solo preservar lo que han puesto en nuestras manos exige un conocimiento profundo y exige hablar con muchas personas, estudiar, investigar. Y si no lo perdemos. Es muy fácil perderlo, ¿entiendes? Así es. Y preservar es difícil, mejorar muchísimo más difícil, como ustedes lo saben, ¿no? Es así. Por tanto, pero perderlo es fácil. Y por tanto, nosotros debemos comunicar aquello que sabemos, también debemos profundizar entre todos, porque este mundo de la canofilia a veces es un mundo muy cerrado y debemos buscar vías de comunicar con toda la sociedad o con una buena parte de la sociedad, porque muchas veces las razas empiezan a evolucionar fuera de nuestro círculo, ¿no? Y las decisiones a veces no son las mejores, ¿no? Como todos sabemos, empiezan a aparecer problemas de salud, problemas de carácter y cosas así. Y bueno, entre todos nosotros debemos buscar vías de comunicación dentro de la canifilia y fuera también, fuera. Y por eso me alegra y con mucho gusto apoyo este tipo de iniciativas como tiene Chévere Dogs, que nos permite popularizar un poco nuestra afición, que me parece muy importante, porque la afición canina es una cuestión también cultural, es la cultura de los pueblos. Cuando tenemos una raza, no sé, de un país, voy a decir, por ejemplo, hablando de los boxers, de Alemania, pues una parte de la cultura alemana está reflejada en los boxers, así como también está reflejada en los Doberman y en los Rottweiler, que también son razas alemanas. O sea, y esa parte de la cultura es preservada por los criadores, por los jueces de esa raza en particular. Y por tanto, esa es la importancia que yo le veo. Es una cuestión cultural, una cuestión de preservación de la cultura de los pueblos, de la humanidad, de la riqueza humana, que también se ve en la riqueza canina. Y tanto es así, eso que tú comentas, que precisamente en días pasados tuvimos
un seminario sobre los lebreles, los afganos, y en ella en ese seminario hablábamos de toda esa raza que se conformó a través del paso de los comerciantes por Afganistán, que era un país de comunicación en el Medio Oriente, y de alguna manera fue generando una cultura que fue transmitida hacia el ejemplar y del ejemplar hacia su criador, hacia su propietario. Y estamos hablando de muchísimos años, y eso nos hace ver la importancia que tienen los canes, los perros en la humanidad, ¿no? Que si tú te pones a ver, cada vez que hablamos de una raza, cada vez que hablamos de algún ejemplar, inmediatamente lo primero que sale en el seminario es la historia de la raza, sí, de dónde viene. Y siempre está la interacción del ser humano con este ejemplar, porque siempre fue o su compañero, o su guardián, o su protector, o su ayudante para el trabajo, ¿no? Y es allí la importancia de los perros, y que a veces la gente ve con banalidad las exposiciones caninas, pero las exposiciones caninas de alguna manera son las formas de preservar la historia de la humanidad, si lo ponemos a ver, porque cada una de estas razas tiene una relación con el ser humano en alguna etapa de la vida. Exactamente. Como también, perdona, Carlos, como también lo es la música, lo vemos en toda parte, son verdaderos tesoros. Las razas caninas también lo son tesoros que cuando vemos y entendemos por qué es que un perro en particular es así, estamos abriendo una ventana al pasado, a nuestros antepasados. Está allí, cómo es que ellos vivían, por qué es que el perro es así. Y por tanto, me parece que las exposiciones caninas tienen un papel muy importante en esa preservación de ese material genético y de esas ventanas para el pasado. Sí, definitivamente, Juan Carlos, te apoyo completamente, y sé que todos los espectadores que están disfrutando de este seminario estarán completamente de acuerdo con tu punto de vista, porque es así, las exposiciones caninas definitivamente tenemos que apoyarlas y defenderlas, porque a pesar de lo que muchos animalistas le hacen la guerra creyendo que es solo por belleza, tiene una funcionalidad y es muy importante mantenerlas en el tiempo, ya que es la forma de preservar las razas puras. Y bueno, vamos a conservarlas de esta forma y ayudando también a seguir las exposiciones caninas en todos nuestros países y la canofilia en general. Pero bueno, Juan Carlos, ya por cuestiones de tiempo estamos ya finalizando este excelente seminario titulado Una mirada matemática sobre las evaluaciones de ejemplares caninos. Definitivamente no me canso de decir esta palabra porque estoy lleno de emoción al escuchar este seminario. La mente se nos amplió, quedamos, como decimos aquí en Venezuela, un poco picados, queremos más porque es muy interesante el tema, en verdad. Y bueno, queda es súper agradecerte en nombre de Chéveres Dogs, de Carlos, de mi persona, agradecer completamente tu amabilidad nuevamente, tu tiempo y tu disposición siempre para apoyar estas iniciativas y apoyar siempre la canofilia. Y bueno, dejamos estos últimos minutos, Juan Carlos, para que de tus palabras te despidas de todos estos personas que estuvieron el día de hoy pendientes de este seminario y que estuvieron pendientes a cada minuto de esta mirada a las matemáticas en la evaluación de ejemplares caninos. Bueno, quería enviar un fuerte abrazo para todos los que nos han acompañado en este seminario. Como dije al inicio, la matemática y los perros son para mí dos pasiones, y por tanto hablar sobre estos dos asuntos es un placer enorme. Te agradezco mucho, Nelson y Carlos, la compañía que me han hecho en la presentación, los oportunos comentarios. Ha sido
ha sido muy útil y realmente también un privilegio poder contar con ustedes en mi presentación. No es la primera iniciativa para la cual Chévere Doc me invita, y espero que no sea la última, porque en la realidad me gusta mucho, me gusta todo este tipo de cosas que podemos entre todos hacer, y por tanto muy agradecido por la oportunidad y por vuestra amabilidad. Como les dije cuando jugué la virtual, ya los considero mis amigos, y por tanto les envío un fuerte abrazo, y espero que un día nos podamos ver por ahí, tomarnos unas cervecitas y saludarnos personalmente. Bueno, en cuanto a eso no es posible, eh, estos eventos son una buena oportunidad para compartir y disfrutar esta afición que tenemos entre todos. Por tanto, un saludo a todos y ya nos veremos por ahí un día. Okay, bueno, partner, como siempre decimos, te toca a ti despedir. Yo igualmente, un placer, Juan Carlos. Ha sido muy, muy interesante tu conversatorio, tu charla el día de hoy, y de verdad quedo muy, muy complacido. Las expectativas que tenía al respecto de esta charla fueron sobrepasadas sobremanera, y de verdad que seguro que van a venir otras cosas que ya las estamos manejando y las estamos pensando, y por allí ya las anunciaremos en su debido momento. Así que, bueno, partner, despídase, que ya es la Así hora. es, ya estamos a la hora. Así que bueno, no me queda más que despedirnos y decirle a todos que estén pendientes en nuestras redes sociales, muy pendientes del grupo de Chéveres 2 por Facebook, y si les gustó este video no olviden darle me gusta y compartirlo. Igualmente por YouTube, recuerden, visiten nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle la campanita y estén pendientes de cada uno de nuestros episodios, tanto de seminarios online como este que tuvimos el día de hoy, como de Chéveres 2 Podcast. Entonces, desde ya, la invitación es para la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, así que no se lo pierdan. Hasta luego. Hasta luego. Luego.